Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de discurso intelectual y contraste de múltiples perspectivas. Imagina por un momento que estás comprando una casa. Ajá. Tiene una fachada bellísima, unos acabados minimalistas increíbles y, digamos, un sistema inteligente que controla desde las luces hasta la temperatura de tu café con solo escuchar tu voz. Suena espectacular, claro. Te enamoras a primera vista. Exacto, te enamoras. Pero luego llega el inspector de obra, baja los cimientos y te dice que hay fisuras estructurales profundas y que el techo probablemente no soporte la próxima tormenta. Uy, y de repente esa pantalla inteligente en la sala, pues pierde bastante de su encanto, ¿no? Pierde todo el encanto. Y es una analogía perfecta para lo que vamos a discutir hoy, porque ponemos bajo la lupa un caso fascinante de la industria automotriz actual, donde esa misma tensión entre la innovación deslumbrante y la integridad fundamental se hace súper evidente. Estamos hablando del Chevrolet Equinox. Así es, y específicamente evaluando sus iteraciones más recientes, o sea, los modelos 2025 y 2026, que no son, digamos, un rediseño menor. No, para nada. El nuevo Equinox se presenta con plataformas de combustión interna completamente renovadas y, una incursión masiva en el territorio de los vehículos eléctricos. Así que la pregunta central que guía nuestra conversación de hoy es esta. ¿Es verdaderamente el nuevo Chevrolet Equinox, el SUV del futuro, una evolución integral en su segmento? ¿O será que todo este despliegue de pantallas 4K y diseño vanguardista es solo maquillaje tecnológico sobre una ingeniería que presenta deficiencias graves? Es un choque de realidades muy interesante, porque los catálogos dicen una cosa, pero los datos empíricos nos cuentan otra historia. Exactamente. Por mi parte, yo voy a argumentar que el Chevrolet Equinox ha madurado de una forma excepcional. Estoy convencido de que es un triunfo del diseño moderno y la versatilidad tecnológica, y que han sabido leer las exigencias contemporáneas, logrando una transición magistral a la electrificación. Y yo, desde la otra orilla, estoy segura de que cuando apartamos la vista de las luces LED y las pantallas táctiles, para analizar el hardware físico, la historia cambia. Voy a sostener, basándome en datos, que el vehículo presenta fallas empíricas preocupantes en su fiabilidad y seguridad pasiva que comprometen su valor real. Bueno, empecemos poniendo las cartas sobre la mesa respecto a la ambición de esta nueva generación. Porque Chevrolet implementó una estrategia de plataformas dedicadas muy inteligente. Para la versión de combustión, o ICE, tenemos un diseño exterior robusto, mucho más plantado. Introdujeron la versión Active con un enfoque todoterreno, llantas específicas, una fase agresiva. Sí, visualmente es un salto importante, te lo concedo. Pero la verdadera proeza, fíjate, está en el Equinox EV. Hablamos de una autonomía que alcanza los 650 kilómetros. Bueno, 650 bajo el ciclo NET-TS. Que a ver, todos sabemos que es bastante optimista en el papel. Lo europeo antiguo, pero incluso ajustándolo a los estándares reales de manejo en ciudad, o sea, es un rango de operación masivo que aniquila la ansiedad de carga. Súmale a eso un tren motriz eléctrico de 288 caballos de fuerza y 451 Nm de torque instantáneo. Es un fabricante tradicional dominando el estándar de rendimiento moderno. Todo eso suena espectacular en un piso de ventas. Digo, el torque instantáneo es súper divertido y el diseño sin duda atrae miradas. Pero, yo vengo a ponerle números empíricos a esa narrativa. Consumer Reports, que no es ninguna publicación sensacionalista, tomó la drástica decisión de retirarle su codiciado sello de recomendado al Equinox. Sí, vi ese reporte. Y fíjate que no lo hicieron por cuestiones de gusto estético. Lo hicieron basándose en cientos de miles de encuestas a propietarios reales que reportan un historial, pues, terrible. Fallos prematuros en la transmisión, fugas de combustible, problemas electrónicos. Y aún más grave, el Insurance Institute for Highway Safety, el IIHS, le otorgó una calificación de pobre en sus pruebas de choque frontal para pasajeros traseros. Esa es una prueba dura, sí. Muy dura. Y respecto a tu proeza eléctrica del EV,
La realidad es que General Motors tuvo que hacer un llamado a revisión, un recall, de más de 81,000 unidades EV por un riesgo altísimo de seguridad para los peatones. Entonces, mi punto es que la innovación superficial no puede costar la fiabilidad básica de la máquina. A ver, detengámonos ahí, porque Pardo ha mencionado la electrónica inestable y los llamados a revisión del IBI. Y creo que aquí hay un malentendido fundamental sobre cómo debemos evaluar la tecnología del habitáculo hoy en día. Si te sientas en el nuevo Equinox, la sofisticación es innegable. Es bonita, sí. Las pantallas son enormes. Son enormes y funcionales. En la versión de gasolina tienes una pantalla central de 11.3 pulgadas orientada hacia el conductor. Pero en el EV, el salto es colosal. O sea, una pantalla de cristal líquido de 17.7 pulgadas con resolución 4K. Y este diseño no es solo para verse bonito. Centraliza el control, elimina la saturación de botones y, fíjate, reduce drásticamente la carga cognitiva del conductor. Pero, a ver, fíjate en la contradicción de lo que acabas de decir. Dices que reduce la carga cognitiva, pero centralizar controles vitales en una pantalla enorme solo es útil, digamos, si esa pantalla funciona. Bueno, las pantallas funcionan la inmensa mayoría del tiempo. Pero Consumer Reports ha documentado que esta tecnología es inherentemente inestable en este modelo. Tienes reportes constantes de reinicios espontáneos de estos sistemas multimedia. Imagina el escenario. Vas conduciendo a 110 km por hora en una autopista con tráfico denso. Necesitas el navegador, la climatización y de repente, ¡paf!, tu centro de mando de 17 pulgadas se apaga por completo. Entiendo que eso sea alarmante en el momento. Te deja a ciegas. Y además se han reportado fallas crónicas en la cámara de visión trasera, que ahora se proyecta en esa misma pantalla. Una cámara de reversa que se congela. Digo, no es un problema de usabilidad, es un riesgo literal de atropello. Entiendo por qué la idea de una pantalla apagándose en carretera te genera tanta ansiedad, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta, porque creo que estás mezclando fallas estructurales con inconvenientes de software. No deberíamos distinguir entre un problema mecánico insalvable y un problema de código. La industria ha transitado hacia los vehículos definidos por software. Sí, pero el software controla el hardware ahora. Claro, pero la manera de arreglarlo es distinta. Ese llamado a revisión de las 81,000 unidades EV que mencionaste antes por la alerta de peatones es el ejemplo perfecto de esto que digo. Explica por qué es un buen ejemplo. Porque para mí, que un coche silencioso no avise a los peatones que se acerca es un defecto gravísimo, ¿eh? Es un problema de seguridad, sí, pero la solución no requirió llevar el auto a un taller para que un mecánico desarmara medio frente buscando una bocina rota. Fue un problema de calibración de software y se soluciona con una simple actualización del módulo de control corporal. Es literalmente como actualizar una aplicación en tu teléfono. Over there, claro. Exacto, actualizaciones inalámbricas. Esto demuestra una capacidad de respuesta rápida por parte de Chevrolet que antes, era impensable. El software es iterativo, evoluciona. Esa es una ventaja competitiva, no un defecto mecánico insalvable. Esa agilidad para mandar un parche de código por Internet es fascinante, te lo concedo. Y para contextualizar, el problema con el EV era precisamente que, como un motor eléctrico no tiene pistones ni piezas chocando, no genera ruido. Y para no ser un proyectil silencioso, usan bocinas que emiten un zumbido sintético. El software falló ahí. Exacto. Y se arregló rapidísimo. Qué bueno que se arregló por Wi-Fi. Pero esa agilidad digital me lleva a mi siguiente punto, que es clave. Las tiritas digitales no pueden tapar las heridas mecánicas, porque de nada sirve que tu pantalla se actualice por aire si el tren motriz principal exhibe un historial documentado de fallos prematuros. ¿Te refieres a la versión de gasolina? Sí, a la mecánica de combustión, que sigue siendo el mayor volumen de ventas. Según los datos empíricos de Consumer Reports, el motor 1.5 turbo de 175 caballos simplemente se queda sin aliento. Carece de la reserva de potencia necesaria para un vehículo de este peso. Bueno, pero el motor 1.5 está diseñado para la eficiencia, no para las carreras, o sea... No hablo de carreras. Cuando pisas el acelerador para rebasar a un camión en una carretera de un solo carril, necesitas respuesta inmediata. El Equinox titubea,
Y esa falta de respuesta resta confianza al conductor en maniobras exigentes. Y lo peor es la transmisión. Tienen un historial de fallos prematuros, tirones bruscos, fugas de líquido. Un buen software no compensa una transmisión que te deja tirada. A ver, espera, me parece que estás usando un pincel demasiado grueso ahí. Me estás citando problemas de componentes de, digamos, generaciones pasadas para juzgar una plataforma que ha sido profundamente refinada en este ciclo. En las nuevas versiones del Equinox IC tienes tracción integral acoplada a una transmisión automática de 8 velocidades mucho más robusta. Pero el historial de la marca con esa familia de transmisiones sigue siendo preocupante. Pero donde realmente quiero retarte es en la arquitectura del chasis. Han implementado una suspensión trasera independiente multilink de 4 brazos. Eso cambia por completo el juego dinámico. Es una mejora en papel, sí, pero ¿hace tanta diferencia? Absolutamente. Para visualizarlo, la suspensión antigua, de eje de torsión, es como saltar con los tobillos amarrados. Si un pie pisa una piedra, el otro resiente el impacto. Una suspensión multilink permite que cada rueda tenga la libertad de flexionar de forma completamente independiente. Ajá. Esto absorbe el bache, aísla las fuerzas laterales y mejora drásticamente el confort de marcha. Mantiene la llanta perfectamente plantada en el asfalto. Y, por cierto, si de verdad te preocupa tanto la reserva de potencia para rebasar, el modelo eléctrico elimina por completo su objeción. La transmisión de una sola velocidad del EV empuja esos 451 Nm desde la revolución cero. Ese es un argumento convincente para el modelo eléctrico. El EV es dinámicamente muy superior en aceleración, lo reconozco. Pero volviendo a la versión de combustión, que es la que más familias compran, ¿de qué sirve una suspensión multilink sofisticada si el tren motriz principal, la transmisión, tiene ese historial de problemas térmicos y mecánicos? Estás construyendo una suspensión premium sobre cimientos cuestionables, y eso se conecta con situaciones potencialmente peligrosas en carretera. Y justamente porque sabemos que la conducción humana en un entorno físico está sujeta al caos y al peligro, es imperativo que el vehículo esté diseñado para mitigar esos riesgos de forma inteligente. Y aquí es donde el paradigma de seguridad del Equinox da un salto cuántico. La suite Chevy Safety Assist no es opcional, es equipamiento base. La prevención activa siempre es bienvenida, claro. Pero es que el Equinox asume un enfoque radical hacia la seguridad activa, o sea, evitar que ocurra el accidente. Tienes frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, alerta de tráfico cruzado, mantenimiento de carril que corrige la dirección, cámaras 360 grados. Un choque que nunca sucedió gracias a los sensores es el nivel máximo de seguridad. Ese es un discurso precioso sobre la utopía de la evasión, y nadie discute el valor de los radares. Pero asumir que un algoritmo siempre puede domar el caos del tráfico urbano, la lluvia torrencial o a un conductor que se cruza un semáforo rojo es francamente ingenuo. No digo que sea infalible, pero reduce enormemente la probabilidad. Claro que la reduce, pero los accidentes ocurren. Y cuando la evasión falla y el choque es inminente, lo único que separa a tu familia de consecuencias fatales es la protección estructural pasiva del vehículo. Y es aquí donde presento la evidencia irrefutable del IIHS que te mencioné al principio. En la prueba de superposición moderada frontal, el Equinox obtuvo una calificación pobre. Conozco la prueba de la que hablas, la evaluación actualizada del IIHS para los asientos traseros. Exacto. Y para entender la gravedad, hay que explicar qué miden ahora. Pusieron un maniquí del tamaño de una mujer pequeña o un niño de 12 años en el asiento trasero, y las mediciones mostraron altos riesgos de lesiones en la cabeza, cuello y pecho para el pasajero trasero. Mostraron fuerzas altas en la cinemática. Sí. Fuerzas altísimas, porque en los asientos delanteros hay pretensores avanzados y limitadores de carga que amortiguan el impacto, pero en los traseros Chevrolet usó cinturones arcaicos. La cabeza del pasajero trasero incluso se deslizó por el espacio entre la bolsa de aire de cortina y la ventana tras el impacto. Es una vulnerabilidad estructural gravísima. No puedes apostar todo a la seguridad activa y dejar la protección estructural trasera en los años 90. A ver, reconozco, y no puedo minimizarlo de ninguna forma, que la evaluación del IISH sobre la cinemática del asiento trasero señala un área clara de mejora en la seguridad pasiva. El deslizamiento de la cabeza es un problema de calibración geométrica que tienen que solucionar.
Tienen que solucionarlo urgente, sí. Sin embargo, yo lo embarcaría de otra manera. Dado que el Equinox viene con 8 bolsas de aire, un chasis frontal reforzado y estos sistemas de evasión activa de última generación que mencioné, ¿no representa esta combinación una reducción neta en la probabilidad de sufrir el accidente grave en primer lugar? Reduce la probabilidad, pero si choco, mi hijo atrás está en riesgo. Pero piensa en la física del impacto. Si el frenado autónomo no logra evitar el choque, pero reduce la velocidad de 80 a 40 kilómetros por hora antes de impactar, la energía destructiva se reduce exponencialmente. Es la primera capa de disipación de energía, mucho antes de que se doble el metal. Eso, matemáticamente, es un sistema de protección sumamente robusto. Matemáticamente, reducir la velocidad siempre ayuda, obvio, pero esa justificación predictiva es el argumento exacto que usan los fabricantes para no gastar los dólares extra que cuestan los pretensores en la segunda fila. Y los datos de la IHS son claros, incluso asumiendo la reducción de velocidad por frenado automático, las fuerzas residuales en el Equinox ponen en peligro vital a los ocupantes traseros. Bueno, las pruebas de la IHS existen precisamente para forzar a la industria a mejorar estos detalles en las siguientes semanas de producción. Esperemos que lo hagan pronto. Así es. Y bueno, al poner todo en la balanza para ir cerrando nuestra discusión de hoy, yo resumo mi posición en que el Chevrolet Equinox es un paso adelante audaz, especialmente con la incursión en su plataforma EV de alto rendimiento, su autonomía masiva y su habitáculo profundamente tecnológico y enfocado en la usabilidad. Sigue siendo una máquina que responde de maravilla a las demandas de conectividad y seguridad activa del conductor moderno. Y yo resumo mi postura diciendo que la modernización superficial y las enormes pantallas no pueden excusar los retrocesos reportados en fiabilidad técnica, los problemas de transmisión documentados por Consumer Reports y las graves limitaciones en protección estructural para los ocupantes traseros señaladas por el IIHS nos muestran que, cuando llega el caos físico del mundo real, el hardware base deja bastante que desear. Es innegable que nuestras posturas hoy delinean áreas de desacuerdo persistente muy interesantes, sobre todo en el peso que se le debe dar a la tecnología de evasión activa frente a la integridad estructural pasiva. Totalmente. Es un debate constante en la ingeniería moderna, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad le damos al software y cuánta al acero duro y frío de toda la vida? Exactamente. Por eso invitamos a toda nuestra audiencia a considerar cómo estos factores en tensión informan su propia comprensión sobre la evolución de los vehículos familiares modernos. Recuerden que en el escrutinio de estos detalles hay muchísimo más por explorar en los reportes del IIHS y de Consumer Reports. Así que, la próxima vez que vean una casa preciosa con sistemas de voz de última generación, no olviden bajar a revisar cómo están los cimientos. hasta la próxima.